El dueño encubierto compra una motocicleta en su propio concesionario y se detiene en seco cuando escucha a dos clientes detrás. Ethan Carter se paró frente al espejo de su baño y apenas reconoció al hombre que lo miraba fijamente. Su barba salina perfectamente recortada se había ido, reemplazada por una barba incipiente descuidada de 3 días. Su cabello, generalmente bien peinado, estaba oculto debajo de una gorra de béisbol abrigada y sus trajes de diseñador se habían cambiado por jeans descoloridos y una chaqueta de cuero que había visto días mejores. La transformación era necesaria después de todo, nadie creería en un supuesto entusiasta de las motocicletas que parecía recién salido de una sala de juntas. La idea se le había ocurrido hace 3 noches durante otra noche sin dormir revisando informes trimestrales. Las motocicletas Carter, su orgullo y alegría, habían mostrado algunos patrones preocupantes en las encuestas de satisfacción del cliente, nada dramático, solo pequeñas caídas que la mayoría de los propietarios podrían pasar por alto, pero Ethan no había construido el concesionario de motocicletas más grande del noroeste del Pacífico. Al ignorar los detalles menores, es hora de ver cómo vive la otra mitad, murmuró ajustándose las gafas graduadas falsas que completaban su disfraz. La ironía no se le escapó. Había comenzado su negocio 20 años antes. Hace tiempo, como mecánico con las manos manchadas de grasa y un sueño, ahora tenía que vestirse de manera informal para mezclarse con las mismas personas que una vez fue. El aire de la mañana era fresco cuando Ethan entró al estacionamiento de su concesionario, no en su lugar reservado habitual, sino en el área de clientes. Su corazón se aceleró con un nerviosismo inesperado. Había ensayado su historia de portada innumerables veces. Mark Thompson, un desarrollador de software que recientemente cobró algunas opciones sobre acciones y estaba buscando satisfacer su crisis de la mediana edad con una motocicleta de alta gama, simple, creíble y lo suficientemente cercana a su personalidad real como para poder mantener la fachada. Las familiares puertas de vidrio de las motocicletas Carter se abrieron, pero todo se sentía diferente desde este ángulo. La sala de exposición brillaba bajo una iluminación estratégica, filas de motocicletas impecables que captaban el sol de la mañana. El sutil aroma a cuero y pulimento llenaba el aire, un detalle que había solicitado específicamente en el diseño de la tienda. Algunos clientes madrugadores ya estaban deambulando entre las vitrinas, sus expresiones, una mezcla de deseo y cálculo. Bienvenido a las motocicletas Carter, el saludo vino de Jessica, uno de sus asociados de ventas más nuevos. Ethan había revisado su archivo de contratación, pero nunca había interactuado directamente con ¿puedo ayudarte a encontrar algo específico hoy? Ethan dudó deliberadamente en hacer su parte, solo estaba buscando por ahora, había estado ahorrando para esto por un tiempo, ¿sabes? Forzó su voz en un registro ligeramente más alto que su tono natural. Por supuesto, siéntete libre de mirar alrededor, nuestra nueva Ducati Pañil V antes de que acabaran de llegar, es una belleza si te interesan las motos deportivas. La sonrisa de Jessica era genuina, su conocimiento era impresionante, no se quedó flotando, sino que permaneció atenta desde una distancia profesional durante la siguiente hora. Ethan se sumergió en la experiencia del cliente, hizo preguntas detalladas sobre diferentes modelos y notó cómo respondía cada vendedor. Algunos como Jessica mostraron un entusiasmo y conocimiento genuinos, otros parecían más interesados en impulsar una venta rápida. Tomó notas mentales de ambos enfoques y ya estaba planeando futuras sesiones de capacitación. La verdadera prueba llegó cuando mostró interés en una BMW S1000 RR de edición limitada, uno de sus modelos más caros. ¿Me importa si me siento en él?, preguntó deliberadamente sacando una billetera ligeramente desgastada. El gerente de ventas Derek prácticamente se materializó a su lado. Por supuesto, señor, déjame agarrar las llaves para liberar la cadena de seguridad. Ethan notó cómo los ojos de Derek se habían posado en su chaqueta desgastada, un leve ceño fruncido, cruzando su rostro. Interesante mientras se sentó a horcajadas sobre la motocicleta sintiendo la ergonomía familiar de una motocicleta para la que realmente había ayudado a diseñar modificaciones especiales. Ethan se involucró en el esperado baile de regateo, observó las técnicas de Derek notando tanto la persuasión hábil como las ocasionales tácticas de presión sutiles. Derek se inclinó bajando la voz conspirativamente. Realmente no debería hacer esto, pero podría ser capaz de llegar a un acuerdo con el precio. El dueño es un verdadero tipo de números. Ethan reprimió una sonrisa ante esto. Pero tengo algo de flexibilidad. ¿Cómo se ve tu presupuesto? La negociación continuó y Ethan estaba genuinamente impresionado por la habilidad de Derek. Incluso si algunas de sus tácticas bordeaban los límites de las políticas oficiales del concesionario, estaba a punto de presionar. Más curioso cómo manejaría Derek a un cliente difícil cuando un fragmento de conversación detrás de él le heló la sangre. Dos clientes se habían
acercado sus voces apenas por encima de un susurro. En circunstancias normales sus palabras se habrían perdido en el ruido ambiental de la sala de exhibición, pero la mayor conciencia de Ethan de su entorno, un efecto secundario de mantener su cobertura, hizo que su intercambio silencioso fuera crystal clear. Dicen que puedes conseguir cualquier motocicleta que lo quieres por la mitad de precio si conoces al tipo correcto, sí. Pero tiene que ser fuera de los libros, sin papeleo, sin seguimiento. Las manos de Ethan se apretaron en el manillar del BMW, sus nudillos blancos bajo sus uñas deliberadamente sucias. 20 años de construir su reputación, de asegurar que cada venta fuera legítima, cada cliente tratado de manera justa, y alguien estaba ejecutando una operación en la sombra justo debajo de sus narices. Se obligó a permanecer casual, fingiendo ajustar los espejos mientras se esforzaba por escuchar más. Derek seguía hablando de opciones de financiamiento, pero Ethan apenas lo escuchó. Su mente estaba corriendo por las posibilidades, calculando implicaciones, recordando pequeñas discrepancias en el inventario, historia que había atribuido a errores de computadora. Tendré que pensarlo. Ethan se escuchó decir, su voz firme a pesar de la confusión en sus entrañas. Y camino un poco más. Realmente quiero estar seguro de una inversión tan grande. Por supuesto, señor, tómese su tiempo. Derek le entregó una tarjeta de presentación. Estoy aquí todo el día si tiene alguna pregunta. Ethan asintió, desmontando lentamente del BMW. Sus piernas sintieron a Len mientras se alejaba, con cuidado de no mirar directamente a los dos clientes, cuya conversación acababa de destrozar su mundo, pero su visión periférica captó todos sus poses casuales, su nauling demasiado cuidadoso, la forma en que parecían estar esperando algo o alguien. La sala de exposición de repente se sintió diferente, sus superficies brillantes ocultando sombras que nunca antes había notado en algún lugar de su concesionario. Alguien estaba traicionando todo lo que construyó, y él iba a descubrir quién. El corazón de Ethan latía contra sus costillas mientras serpenteaba entre las filas de motocicletas, manteniendo una fachada casual mientras su mente corría. Los dos clientes se habían movido hacia la colección vintage, sus reflejos visibles en el cromo pulido de una Harley Davidson restaurada. Uno llevaba un chaleco de cuero sobre una camiseta blanca, sus brazos cubiertos de tatuajes descoloridos. El otro era más joven, vestía demasiado caro para alguien que supuestamente buscaba tratos ilegales, jeans de diseñador, zapatillas de edición limitada y un reloj que probablemente costaba más que algunas de sus motos de nivel de entrada. Hombre, estos precios son una locura. Reloj de diseñador, dijo en voz alta, y luego bajó la voz para agregar, menos mal que sabemos más, ¿verdad? Ethan fingió examinar una Triumph Bonneville, inclinándose para captar su conversación mientras parecía absorto en los detalles de la moto. Sus años de experiencia en la industria le enseñó a detectar posibles problemas, y estos dos estaban activando todas las alarmas. Una campana en su cabeza. Los brazos tatuados asintieron, sacó su teléfono y consiguió el contacto aquí mismo. El tipo llamado Rey ha estado conectando gente durante meses, nunca tuvo una queja. El nombre golpeó a Ethan como un golpe físico. Guy Martínez, su gerente de almacén de 3 años, el mismo Rey que sugirió implementar el nuevo sistema de seguimiento de inventario hace 6 meses, el mismo Rey que siempre se ofreció como voluntario para los recuentos de inventario nocturnos. ¿Cómo funciona? El diseñador de relojes preguntó al pasar por un catálogo brillante con exagerado desinterés. Simplemente, elige lo que quieres. Rey lo marca como dañado en el sistema. La bicicleta desaparece durante el transporte al taller de reparación. Los brazos tatuados hicieron comillas con los dedos y aparece donde quieras. Mitad de precio, solo en efectivo. Los dedos de Ethan se apretaron alrededor del manillar de Babille, los informes de inventario faltantes, el mayor número de unidades dañadas, las discrepancias en los registros de transporte, todo encajó con una claridad enfermiza. Suena demasiado bueno para ser verdad. El diseñador observó, reflexionó, todavía fingiendo calma, que impide que el propietario lo descubra. Una risa aguda de los brazos tatuados. Carter, los chicos demasiado ocupados contando sus millones para darse cuenta. ¿Qué está pasando bajo sus narices? Además de que Rey lo tiene todo cubierto en el sistema informático. Intercambiar números de serie con motos desechadas hace que todo parezca legítimo en el papel. El despido casual hirió tanto a Ethan que más de lo que esperaba era que así era como sus empleados lo veían. Una figura distante, demasiado alejada de las operaciones diarias para notar el robo que está sucediendo justo delante de él. ¿Cuándo podemos verle? Reloj de diseñador preguntó bajando aún más la voz. Esta noche, detrás de la ranura de servicio a las 11, trae efectivo. 40.000 por esa Ducati que estabas mirando. ¿Sin papeleo? Sin preguntas. La mente de Ethan recordó la nueva Ducati Panigale V4 que había llegado la semana pasada con un precio de venta al público de $779.000.
Las matemáticas de la pérdida irrumpieron en sus pensamientos. No solo las motos robadas, sino también las implicaciones del seguro, las posibles consecuencias legales, el daño a su reputación si esto salía a la luz. «Oye, ¿necesitas ayuda?». Una voz alegre casi hizo saltar a Ethan. Jessica se había acercado mientras él estaba concentrado en la conversación, simplemente admirando las líneas clásicas. Ethan logró forzar una sonrisa. «Estos modelos antiguos realmente cuentan una historia, ¿no?». «Seguro que sí». Jessica se lanzó a una historia impresionante. De la línea de Bonnaville dándole a Ethan una razón legítima para quedarse en el área. Los dos clientes se estaban moviendo hacia la salida ahora, pero no antes de que los brazos tatuados hicieran un espectáculo al tomar la tarjeta de presentación de Derek. «Definitivamente regresaremos para probar algunas motos», gritó en voz alta. «Tenemos que darnos una vuelta, ya sabes». Ethan los vio irse a través de las relucientes puertas de vidrio, su reflejo un fantasma entre las motos. El orgullo que sintió en su concesionario hace apenas unas horas se había transformado en algo más oscuro. Su santuario había sido corrompido, convertido en una fachada para criminales que vieron el trabajo de su vida como nada más que una oportunidad para dinero fácil. Un nuevo cliente entró y Jessica se disculpó para ofrecer ayuda. Ethan apenas se dio cuenta, su mente ya estaba corriendo planeando sus próximos movimientos. Necesitaba pruebas contundentes que se sostuvieran en la corte, pero más que eso necesitaba entender el alcance completo de la operación, cuántas motos habían desaparecido, cuántas personas estaban involucradas. ¿Era Ari la mente maestra o solo otro engranaje en una máquina más grande? La música ambiental de las salas de exhibición parecía burlarse de él ahora, su ritmo alegre en desacuerdo con la gravedad de su Discovery. Había venido aquí buscando problemas de servicio al cliente. Tal vez algunas violaciones menores de políticas, pero en lugar de eso descubrió una conspiración que amenazaba todo lo que había construido. Ethan miró su reloj. 2:30 de la tarde, 8 horas y media hasta la reunión detrás del lote de servicio, 8 horas y media para decidir su siguiente movimiento. Sus dedos picaban por llamar a la policía inmediatamente para cerrar todo esto, pero el investigador, en el mismo instinto que lo había llevado a ir de incógnito en primer lugar, le instaba a la precaución. Apresúrese y podría perderse algo crucial. Se dirigió hacia la salida haciendo el papel del cliente indeciso hasta el final. «Gracias por toda la ayuda», le gritó a Jessica. «Tendré que dormir sobre ello». Mientras las puertas se cerraban detrás de él, Ethan sintió el peso de su Discovery presionando como una carga física. Las motocicletas relucientes en el escaparate captaron el sol de la tarde. Sus superficies perfectas no revelaban nada de la oscuridad que acechaba detrás de ellas. Esta noche comenzaría a desentrañar este hilo sin importar a dónde lo llevara, pero primero tenía preparativos para hacer la cafetería local a 2 cuadras del concesionario. Se convirtió en el centro de comando temporal de Ethan, instalándose en una esquina booth con su computadora portátil. Inició sesión en el sistema del concesionario de forma remota, una función que el propio Rey había recomendado instalar. La ironía no era perdido en él. «¿Puedo traerte algo más?», preguntó el barista mirando su americano intacto. «Estoy bien, gracias», murmuró Ethan apenas levantando la vista de su pantalla. Los últimos 6 meses de registros de inventario se extendían ante él, cada entrada una pista potencial del alcance de la operación de Rey. A primera vista todo parecía normal, pero Ethan no había construido un imperio empresarial aceptándolas cosas al pie de la letra. Comenzó a hacer referencias cruzadas de los números de serie de las bicicletas dañadas con sus manifiestos de envío originales. Surgió un patrón sutil pero inconfundible cada martes y jueves por la noche. Como un reloj, una bicicleta de alta gama se marcaba como dañada. El papeleo del taller de reparación era perfecto, demasiado perfecto. Los mismos formularios estandarizados, los mismos códigos de diagnóstico, los mismos costos estimados de reparación, informes de daños reales. Los mecánicos variados tenían su propia taquigrafía, sus propias formas de describir los problemas. Estas eran copias probablemente generadas a partir de una plantilla. El inteligente Rey. Ethan susurró tomando su primer sorbo de café, ahora frío pero no lo suficientemente inteligente. Una nueva ventana apareció en su pantalla. El sistema de programación de empleados Rey había ajustado gradualmente la dotación de personal del almacén durante los últimos meses, asegurándose de estar solo durante turnos nocturnos específicos. Los cambios habían sido tan gradual que se extendió por diferentes departamentos que nadie había notado el patrón. El teléfono de Ethan vibró. Un mensaje de texto de su jefe de seguridad, Michael, preguntándose por qué no había venido hoy. Por un momento, Ethan consideró confiar en él. Michael había estado en la empresa durante 15 años, su lealtad incuestionable, pero lo mismo podría haberse dicho de Ri hasta hace unas horas. «Lo siento, me siento mal». Ethan respondió el mensaje tomándose un día personal. La mentira le dejó un sabor amargo en la boca, pero no podía arriesgarse a revelar sus intenciones. Todavía no. Sacó el archivo personal de Rey. Luego la verificación de antecedentes del hombre había sido limpia, casi demasiado limpia en retrospectiva,
empleos previos en otros 3 concesionarios cada uno durante exactamente 2 años, sin antecedentes penales, excelentes referencias, pero algo molestaba los instintos de Ethan. Una búsqueda rápida reveló por qué el primer concesionario para el que Ray había trabajado se había declarado en quiebra poco después de su partida. El segundo había sufrido un misterioso incendio en su almacén, el tercero había cerrado después de una investigación de seguros. Ninguno de los casos había sido relacionado con Ray, pero el patrón P era innegable. Ya hiciste esto antes. Ethan se dio cuenta, sus dedos volaron por el teclado mientras cavó más profundo. Las piezas estaban encajando ahora y no era solo un empleado deshonesto, era un profesional que se movía de concesionario en concesionario, organizaba sofisticadas operaciones de robo y desaparecía antes de que alguien lo detectara. Un movimiento fuera del escaparate de la cafetería le llamó la atención. Una figura familiar pasaba junto a la joven vendedora Jessica, que se dirigía a casa por el día. Se detuvo para revisar su teléfono y algo en su postura hizo que las sospechas de Ethan se encendieran. La forma en que seguía mirando por encima del hombro. Su energía nerviosa. Sus dedos encontraron los registros de nómina. Jessica había sido contratada hace 3 meses justo después de que Ray solicitara un puesto de ventas adicional. Sus referencias eran impecables, al igual que las de Ray, demasiado impecables. No, Ethan respiró, apretándose el pecho. No puede ser, pero la evidencia estaba ahí. Los empleadores anteriores de Jessica coincidían perfectamente con el patrón de Ray, solo compensado por unos pocos meses. No era solo otra vendedora, era parte de la operación, probablemente manejando el lado de cara al cliente mientras Ray manejaba la parte trasera. La traición golpeó más profundamente de lo que Ethan esperaba. Había visto a Jessica con clientes ese mismo día. Admiraba su conocimiento del producto y su entusiasmo. Todos habían estado en el acto. Cuantos otros empleados estaban involucrados, su cursor se cernía sobre el botón de alerta de seguridad, un clic bloquearía todo el sistema, congelaría todas las transacciones y notificaría a la policía, pero años de negocios el instinto lo detenía. Ray y Jessica eran buenos, pero no podían estar trabajando solos. Alguien tenía que estar falsificando los documentos de transporte, administrando el dinero trail, coordinando con los compradores. La cafetería se estaba vaciando ahora. La multitud de la tarde se dispersaba a través de la ventana. Ethan podía ver su concesionaria en la distancia, sus paredes de vidrio reflejando el sol poniente. La vista que una vez lo había llenado de orgullo ahora parecía ominosa, escondiendo secretos en sus sombras. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de texto. Esta vez de un número desconocido. Reunión confirmada para esta noche a las 11 de la noche. Trae el efectivo. No era para él, debieron haber obtenido su número de la tarjeta de información del cliente que había llenado antes. Las manos de Ethan se apretaron en puños, estaban tan confiados en su plan que ya ni siquiera eran cuidadosos. La reunión de esta noche no se trataba solo de una bicicleta robada, era su oportunidad de exponer toda la operación, pero primero necesitaba entender exactamente en qué se estaba metiendo. Ray y Jessica eran solo las partes visibles de esta conspiración. En algún lugar de su concesionario, ocultos a plena vista, estaban el resto de los CEO conspiradores y solo tenía unas pocas horas para averiguar quiénes eran antes de meterse en lo que muy bien podría ser una trampa. El sol se había puesto hacía mucho tiempo cuando Ethan estacionó su anodino auto de alquiler a 3 cuadras del concesionario. El letrero de neón familiar que proyectaba su brillo azul contra el cielo nocturno se veía diferente ahora, más como un faro para criminales que como un símbolo de su éxito. Revisó su equipo, una última vez, el teléfono completamente cargado, una pequeña cámara de vídeo lista y una grabadora de voz funcionando en el bolsillo de su pecho, como en los viejos tiempos. Murmuró recordando sus primeros días cuando trabajaba hasta tarde en la noche reparando bicicletas en su garaje, solo que esta vez no estaba arreglando máquinas, estaba tratando de reparar la confianza rota en su negocio. 10:15 de la noche. El estacionamiento de servicio estaba oscuro excepto por las luces de seguridad que proyectaban largas sombras sobre el pavimento. Desde su mirador Ethan podía ver el área de estacionamiento de empleados donde un solo auto permanecía elevado. Honda Civic negro. La puerta lateral del almacén se abrió derramando luz amarilla sobre el asfalto. Ray emergió con el teléfono presionado contra su oído gesticulando animadamente. Ethan levantó su cámara haciendo zoom incluso desde esta distancia. Podía leer la tensión en el lenguaje corporal de Ray. Algo estaba mal. Esto no era la arrogancia confiada de un hombre que había estado manejando exitosamente una red de robo. Esta era la energía nerviosa de alguien bajo presión. Una segunda figura salió de las sombras. Jessica estaba vestida de negro, su habitual comportamiento alegre reemplazado por una expresión endurecida. Ethan nunca había visto antes. Los dos se involucraron en lo que parecía ser una acalorada discusión, aunque sus voces no
Llegaron a su posición. Vamos, Ethan susurró ajustando el enfoque de la cámara. Muéstrame lo que realmente estás haciendo. 10:45 de la noche. Una camioneta blanca entró al estacionamiento con las luces apagadas. Dio una vuelta hacia el muelle de carga retrocediendo hasta la gran puerta enrollable. El conductor permaneció adentro con el motor al ralentí. Dos figuras más emergieron del almacén empujando una motocicleta cubierta con mantas de mudanza. Ethan contuvo la respiración incluso debajo de las sábanas. Reconoció el perfil distintivo de la Ducati Pañil V4R. Sus dedos se apretaron en la cámara mientras documentaba todo. Rostros, placas de matrícula, el sello preciso de TIN de cada movimiento, pero algo todavía se sentía mal. Reiner, energía nerviosa, el personal adicional, los movimientos apresurados. Esta no era su rutina habitual. Estaban asustados y los criminales asustados cometieron errores. 11 de la noche. Justo a tiempo, una camioneta negra entró al estacionamiento. Los compradores, el diseñador observó. Guy de antes salió junto con dos caras nuevas, se movían con precisión militar, escaneando los alrededores de una manera que gritaba: criminales profesionales, esto no se trata de un solo robo de bicicletas. Ethan se dio cuenta con creciente horror. Están moviendo toda su operación esta noche. Sus sospechas se confirmaron cuando apareció una segunda camioneta, luego una tercera. El muelle de carga se convirtió en un torbellino de actividad a medida que salían más bicicletas. Cada una representaba decenas de miles de dólares, pero lo más importante, cada una era una traición a todo lo que representaba su concesionaria. El dedo de Ethan se cernía sobre el contacto de emergencia que programó en su teléfono. Una línea directa al sargento de policía al que informó ese mismo día. Una llamada traería autos patrulla gritando al estacionamiento, pero algo lo frenaba. Años de negocio, el instinto gritaba que le faltaba una pieza crucial del rompecabezas. 11:15 de la noche. Un coche familiar entró en el estacionamiento. La camioneta de Michael. El corazón de Ethan se hundió cuando su jefe de seguridad salió y caminó directamente hacia Ray, saludándolo con un apretón de manos familiar. La traición final encajó. Michael no había estado ignorando las brechas de seguridad, las había estado facilitando. Las piezas se alinearon de repente en la mente de Ethan. El acceso de Michael a los sistemas de seguridad aumentó el conocimiento del inventario. La posición de Jessica con los clientes. Era un triángulo perfecto de engaño. Cada persona tenía exactamente el acceso que necesitaba para que la operación funcionara, pero ¿por qué esta noche? ¿Por qué la repentina prisa por mover todo? La respuesta salió de las sombras y Ethan casi dejó caer su cámara. Derek, su gerente de ventas, se acercaba al grupo con una pila de papeles, incluso desde la distancia. Ethan los reconoció. El nuevo sistema de inventario digital. Los contratos que tenía programado firmar mañana por la mañana. El sistema que habría hecho que toda su operación fuera imposible de mantener. Ya no solo estaban robando bicicletas, estaban huyendo y se llevaban tanta mercancía como podían llevar. La mano de Ethan se movió a su teléfono, pero antes de que pudiera hacer la llamada, los faros se extendieron por muchos más vehículos. Se acercaban, pero estos no eran parte de la red de robo. Los patrones estaban todos mal, los movimientos demasiado agresivos. Policía, una voz retumbó a través de un megáfono. Esto es una redada, todos paralicen. El caos estalló en el estacionamiento de servicio. La gente se dispersó en todas direcciones, los vehículos salieron y en la confusión Ethan vio a Ray corriendo hacia The Back Fence con una bolsa de lona. Sin pensar aceleró el motor de su auto de alquiler y giró en la esquina cortando la ruta de escape. Derí la mirada de reconocimiento en el rostro de Ray cuando Ethan salió del auto. Casi valió todo lo que había pasado. ¿Casi yendo a alguna parte?, preguntó Ethan, su voz mortalmente tranquila mientras las sirenas de la policía aullaban en el fondo. El rostro de Ray se contorsionó de rabia cuando dejó caer la bolsa de lona, su contenido derramándose en el pavimento. Montones de efectivo atados con gomas elásticas brillando bajo las luces de seguridad. Tu escupió, debería haberlo sabido el gran Ethan Carter no pudo resistirse a jugar al detective. En realidad Ethan dio un paso adelante manteniéndose entre Ray y la cerca. Solo estaba haciendo una investigación rutinaria de satisfacción del cliente. Puedes imaginar mi sorpresa cuando descubrí tal empleados insatisfechos. Luces azules y rojas pintaban la escena en colores alternos mientras los coches patrulla rodeaban el estacionamiento. En la distancia Ethan pudo ver a Jessica y Michael siendo esposados mientras Derek intentaba explicarse a un detective de rostro severo. No entiendes en lo que te has metido. La voz de Ray bajó a un susurro amenazante. Esto es más grande que tu preciado concesionario. Tenemos conexiones con la pandilla de la cadena dorada. Ethan interrumpió disfrutando de la sorpresa que cruzó por el rostro de Ray. Si hice mi tarea después de nuestra pequeña investigación en la cafetería. Todos tus empleadores anteriores tenían una cosa en común: estaban lavando dinero para el crimen organizado a través de las ventas de
Motocicletas. La mano de Ray se movió hacia su chaqueta, pero Ethan fue más rápido. En un movimiento fluido barrió las piernas de Ray de debajo de él, un movimiento que había aprendido en sus días de lucha libre universitaria. Ray golpeó el suelo con fuerza y 2 oficiales corrieron a asegurarlo. Señor Carter, una mujer alta con un traje oscuro, se acercó sosteniendo una placa del FBI. Soy el agente especial Serin. Hemos estado resolviendo esta operación durante meses. Su cooperación hoy nos ayudó a resolver un caso que abarca 3 estados. Ethan observó cómo más agentes se agolpaban documentando evidencia y asegurando vehículos meses después de que usted supiera sobre el lavado de dinero. Si la Golden Chain Gang ha estado usando concesionarios de motocicletas como fachadas durante años, envían equipos como RAS para preparar la operación y luego usan de Stolen Bikes para mover efectivo a través de las fronteras estatales. La expresión del agente Chen era sombría. Lo que no sabíamos era la ubicación de su próximo objetivo hasta que contactaste a la policía. Hoy una conmoción cerca del almacén llamó su atención. Michael estaba luchando con los oficiales gritando acusaciones. Carter nos tendió una trampa. Él sabía de todo. Se ha estado llevando una parte desde el primer día. Eso es interesante. El agente Chin levantó una ceja considerando que tenemos 6 meses de vigilancia que muestran que el señor Carter no tuvo participación, a menos que quieras explicar cómo estaba simultáneamente dirigiendo la operación y construyendo un caso en su contra. La cara de Michael cayó cuando se dio cuenta de que su intento de arrastrar a Ethan había fallado, pero fue la reacción de Derrick lo que llamó la atención de Ethan. El gerente de ventas se había puesto completamente pálido mirando algo en su teléfono. El agente Chin. Ethan asintió hacia Derek. Creo que tu lista de evidencia podría estar a punto de crecer. El agente del FBI le hizo una señal a su equipo y en cuestión de momentos tenían el teléfono de Derek. El gerente de ventas rompió inmediatamente los números de cuenta, tartamudeó, todo está ahí, toda la red. Ray dijo que si alguna vez me atrapaban, podría usarlo como palanca. Déjame adivinar. Ethan se acercó, su voz fuerte. Ray te convenció de que yo era el que estaba detrás de todo, que solo estaba siguiendo órdenes de los de arriba. El asentimiento miserable de Derek confirmó todo, el esquema. De repente se volvió claro. El equipo de Ray no solo había estado robando motos, habían estado sistemáticamente reuniendo evidencia para incriminar a Ethan si alguna vez los atrapaban. Cada transacción, cada documento falsificado había sido cuidadosamente elaborado para señalar la participación del propietario, una póliza de seguros clásica. El agente Chin explicó que la pandilla generalmente crea un rastro de papel que implica al dueño del concesionario si se descubre la operación. Amenazaron con publicar evidencia que sugiera que el dueño era de Mastermind. La mayoría de los propietarios terminan aceptando un acuerdo con la fiscalía en lugar de arriesgarse a una sentencia más larga, pero no contaban con que el dueño se hiciera encubierto, agregó Ethan, finalmente entendiendo por qué su disfraz había funcionado tan perfectamente. Habían estado tan concentrados en observar las investigaciones oficiales que nunca consideraron que él podría investigar el mismo. Jessica fue la última en pasar junto a él. Su alegre personalidad de vendedora se había desvanecido por completo, reemplazada por una fría deficiencia que parecía más adecuada a su verdadero rol. Sabes que es divertido perfeccionar. Hizo una pausa para decir, si no hubieras estado tan obsesionado con la satisfacción del cliente nos habríamos ido mañana. Toda la operación estaba lista para moverse. Nuevas identidades, nuevos objetivos. Todo eso no es gracioso en absoluto. Ethan respondió, eso es simplemente triste. Cuando el último coche de policía se alejó con sus prisioneros, Ethan se quedó en su estacionamiento de servicio vacío inspeccionando los daños. El agente Chin se acercó con un archivo grueso. Necesitaremos tu ayuda para documentar todo lo que robaron y debes saber que la pandilla podría intentar tomar represalias. Podemos ofrecer protección. No. Ethan la interrumpió, una idea formándose en su mente. Tengo un plan mejor, uno que asegurará que nadie intente esto de nuevo. Sacó su teléfono desplazándose por sus contactos hasta que encontró el número de su equipo de relaciones públicas. Era hora de adelantarse a la historia. Por la mañana todos los medios de comunicación en el noroeste del Pacífico sabrían cómo las motocicletas Carter habían ayudado al FBI a desmantelar la principal red criminal. Ninguna pandilla se atrevería a apuntar a su concesionario después de esto. Sería demasiado perfilado, demasiado arriesgado. El señor Carter, el agente Chin llamó mientras se dirigía a su auto. Solo por curiosidad, ¿qué te hizo decidir ir de incógnito en lugar de contratar investigadores? Ethan miró el letrero de neón del concesionario que todavía brillaba con orgullo a pesar de todo lo que había sucedido debajo de él, porque a veces decía Kiele, la única forma de proteger lo que has construido es recordar cómo lo construiste en primer lugar. 3 meses después de la redada, las motocicletas Carter zumbaban con energía renovada. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas polarizadas inteligentes recién instaladas, parte de una actualización de seguridad integral que había transformado el concesionario en un modelo de protección moderna sin sacrificar su atmósfera acogedora. Ethan se paró en el centro de su sala de exhibición observando a una joven pareja admirar una Triumph Street triple,
La mujer estaba sentada en la motocicleta mientras su compañero tomaba fotos, ambos sonriendo con entusiasmo. Esto era para lo que estaba destinado su concesionario: entusiasmo genuino, tratos honestos y la pura alegría del motociclismo. Señor Carter, una voz familiar llamó desde atrás de él. Se giró para encontrar a Lindin, su nuevo jefe de seguridad, acercándose con una tableta en la mano después de la redada. El agente del FBI sorprendió a todos al aceptar su oferta de trabajo al cambiarla por la oportunidad de revolucionar la seguridad de los concesionarios del sector privado. Los resultados de la auditoría trimestral están listos. Linda le entregó la tableta. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Creo que estarás complacido. Ethan se desplazó por el informe asintiendo con satisfacción. Cada motocicleta fue contabilizada. Cada transacción fue transparente. Cada protocolo de seguridad se siguió al pie de la letra. Pero lo más importante, los puntajes de satisfacción del cliente habían alcanzado un máximo histórico. El programa de rastreo está funcionando mejor de lo esperado. Linda continuó guiándolo hacia el almacén recientemente rediseñado. Cada modelo de alta gama ahora tiene una unidad GPS incorporada. Completamente invisible a menos que sepa dónde buscar. Y el sistema de verificación basado en blockchain hace que sea imposible falsificar registros de propiedad. Pasaron por el departamento de servicio donde un equipo de mecánicos trabajaba en un espacio que parecía más un laboratorio de alta tecnología que un garaje tradicional. Cada herramienta fue rastreada digitalmente. Cada reparación documentada con grabaciones de vídeo. Cada parte verificada a través de una cadena de suministro segura. Pero la mejor parte. Linda sonrió. Es lo que sucedió en Portland la semana pasada. Recuerda a esos imitadores que intentaron hacer la misma estafa en Pacific Motors. No llegaron muy lejos, ¿verdad? Ethan se rió entre dientes al recordar el informe de noticias de que los ladrones de GV habían entrado directamente en una operación encubierta gracias al nuevo sistema de alerta entre concesionarios que había ayudado a desarrollar. Las puertas del almacén se abrieron con un suave silbido revelando ordenadas filas de motocicletas, cada una asegurada con cerraduras de última generación, pero lo que llamó la atención de Ethan fue el grupo de personas reunidas cerca del área de capacitación. Los nuevos empleados pasando por su orientación matutina. Todos los que llamó se desviaron de su camino para acercarse al grupo. Los rostros nuevos se volvieron hacia él, una mezcla de emoción y nerviosismo en sus expresiones. Estos no eran solo nuevos empleados, eran parte de su programa de redención, como estoy seguro de que ha escuchado. Ethan se dirigió a ellos. Este concesionario tiene una historia única. Hace 3 meses descubrimos una operación criminal aquí en este almacén, pero en lugar de dejar que eso nos defina, elegimos aprender de ello. Señaló las características de seguridad modernas, las paredes transparentes, el diseño abierto. Todo lo que ve aquí fue diseñado con 2 objetivos en mente: proteger nuestro inventario y mantener la confianza de nuestros clientes. Pero la característica de seguridad más importante en este edificio no son las cámaras o rastreadores. Son ustedes. Los nuevos empleados se enderezaron al comprender el peso de sus palabras. Cada uno de ellos había sido cuidadosamente seleccionado de un programa diseñado para dar segundas oportunidades a personas que tuvieron problemas menores con la ley pero querían cambiar sus vidas. El señor Carter, uno de ellos, levantó la mano. Jake, un ex corredor callejero que pasó 6 meses en la cárcel por participar en carreras ilegales, solo quería darles las gracias por confiar en nosotros. Ethan sonrió recordando su propio pasado, los errores que cometió, las lecciones que aprendió. La confianza se gana, respondió, pero todos merecen una oportunidad de ganársela. Como si fuera Q, el sonido del motor de una motocicleta resonó por él. Almacén. Un cliente probó uno de sus nuevos modelos. La alegría pura y auténtica del sonido le recordó a Ethan por qué se había enamorado de las motocicletas en primer lugar. Linda se volvió hacia su jefe de seguridad. ¿Qué dices si adelantamos la línea de tiempo del proyecto Renacimiento? Sus ojos se abrieron de par en par. El programa de alcance comunitario, pero no planeábamos lanzarlo hasta dentro de un mes. La vida es demasiado corta para esperar buenas ideas. Ethan sacó su teléfono y ya estaba redactando un correo electrónico para su equipo de gestión. El programa había sido su proyecto apasionante. Una serie de cursos gratuitos de seguridad en motocicleta,
Oportunidades de tutoría para jóvenes en riesgo y asociaciones con la policía local para promover la escritura legal y responsable. La joven pareja de la sala de exposición pasó junto a los ahora orgullosos dueños del Triumph, que habían estado admirando. Sus rostros brillaban con la emoción especial que conlleva unirse a la comunidad de motociclismo. Esto era lo que realmente se trataba. Carter Motorcycles, no solo vender motocicletas, sino construir relaciones, fomentar la confianza y compartir la alegría del viaje. Mientras el sol de la tarde pintaba largas sombras en el piso del almacén, Isen dio un último paseo por su concesionario. Cada rincón guardaba un recuerdo, algunos dolorosos, algunos orgullosos, todo parte de una historia que los había hecho más fuertes. La traición casi había destruido todo lo que construyó, pero al enfrentarla de frente encontró una manera de construir algo aún mejor. ¿Listo para la reunión de personal, Linda?, preguntó mirando su reloj. Isen asintió sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Su concesionario no solo era seguro, ahora estaba prosperando, creciendo, evolucionando. La oscuridad había sido reemplazada por transparencia, la sospecha por confianza, el miedo por esperanza. Ya sabes, dijo mientras caminaban hacia la sala de conferencias donde su equipo esperaba para discutir la siguiente fase de su viaje. A veces las peores tormentas conducen a los cielos más despejados, y mientras miraba los rostros orgullosos de sus empleados, tanto nuevos como veteranos, todos unidos en su compromiso de hacer las cosas bien, Isen sabía que Carter Motorcycles no solo estaba volviendo al buen camino, estaba abriendo un nuevo camino, uno que llevaría a otros hacia un futuro donde la confianza, la integridad y las segundas oportunidades no fueran solo palabras, sino la base de algo extraordinario.